Bien, buenas tardes con todos los presentes. Continuando con las actividades por el día 3, hoy sábado 14 de septiembre, del curso de actualización EVA-GYN 2024, vamos a dar inicio a las ponencias de este horario tarde, ¿no es así? Tenemos por tema prevención y manejo de lesiones premalignas, a cargo del doctor Reyles Ríos Reategui. El doctor Reyles Ríos Reategui es maestro en gestión pública, médico especialista en ginecología y obstetricia, médico cirujano, obstetra, docente auxiliar de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, jefe de la Cátedra Gineco-Obstétrica de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP, tutor de residentes de ginecología y obstetricia del Hospital Iquitos, César Garayar García, coordinador interno de medicina humana de la UNAP en el Hospital Iquitos, César Garayar García, coordinador internos de medicina humana también tanto de la UNAP como de la UCB, paz presidente del cuerpo médico del Hospital Iquitos, paz director ejecutivo adjunto del Hospital Iquitos, César Garayar García. Bien, vamos a dar inicio entonces con el doctor Reyles esta ponencia de lesiones premalignas del cuello uterino. Aquí le invitamos a pasar al estrado. Hola, buenas tardes. Mientras nuestros colegas y compañeros van conectándose a la red, vamos avanzando. Sé que la hora no es la más adecuada, pero debemos avanzar con el desarrollo de la actividad programada del Colegio Médico. Primera diapositiva, por favor, podemos hacer. Yo mismo lo avanzo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hablar de un tema para mí apasionante, un tema, digamos, controvertido, en la cual hay posiciones diversas y en las que se han hecho grandes avances en la investigación respecto al manejo de este tema. Es que la prevención y el manejo de las lesiones premalignas del cérvix en la mujer. Cuando nos referimos a las lesiones premalignas, estamos hablando de unas alteraciones del epitelio del cuello uterino que tienen un potencial para progresar hacia cáncer de cérvix, si es que no se detectan y tratan a tiempo. Para poder hablar y entender de más o menos ubicarnos en la zona de que estamos hablando, tenemos que conocer el cuello uterino un poquito más a profundidad y hablar de los cambios que tiene este cuello a lo largo de la vida de una mujer. Entonces, cuando nace la mujer, la ubicación o las características del cuello no son iguales en las siguientes semanas, tampoco en la prepubertad, menos en la pubertad, peor aún después en la etapa menopáusica y postmenopáusica. Este cuello tiene una serie de cambios en función de algunos momentos de la vida de la mujer y de otros factores que cambian la ubicación y las características del cuello. Por lo tanto, debemos conocer al menos a grandes rasgos para poder interpretar y estudiar las distintas pruebas que se hacen para encontrar o detectar las lesiones premalignas y malignas inclusive del cuello. Entonces, primero debemos señalando que el cuello tiene dos partes, grandes partes elementales, ¿no? Una es el exocérvix y otra el endocérvix. Entonces, antes, este tejido, o ambos tipos de tejidos, tienen epitelios diferentes. Y este espacio, este sitio donde se unen, se llama unión escamocolumnar. Entonces, el epitelio del exocérvix es un epitelio poliestratificado, mientras que el epitelio del endocérvix es un epitelio cilíndrico de un solo plano de células.
El lugar donde se juntan o se unen ambos tipos de epitelio se llama unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar es variable, cambia de ubicación de acuerdo a la influencia de diferentes factores. Una de ellas es la edad, el momento de la vida de la mujer, y otra son factores, por ejemplo, hormonales, el uso de anticonceptivos, el embarazo, por ejemplo, y algunos traumatismos que puede sufrir el cuello a lo largo de la vida de la mujer, como por ejemplo el parto. Entonces, tras la pubertad, digamos, este epitelio se expone, el endocervix se expone aún más hacia la vagina debido a los efectos o los factores hormonales. Al exponerse a la vagina también se expone a un medio que no está muy habituado, este epitelio de un solo plano, y empieza una serie de cambios de reparación. A estos cambios que se van a ir dando en el cuello se le denomina metaplasia escamosa. Entonces, este lugar de donde el epitelio va cambiando, va transformándose, se denomina zona de transformación. Entonces, el epitelio cilíndrico, al exponerse al medio ácido de la vagina, empieza a cubrirse de otro tipo de tejido. Progresivamente se va reparando a través de la metaplasia. Por eso es que decimos que cambia la zona de unión escamocolumnar. Entonces, al nacer la niña tiene un sitio original de unión escamocolumnar, mientras que con el progreso de los años va a cambiar, va a tener otra unión escamocolumnar producto de la metaplasia. Y a los espacios o a la zona que hay entre ambas uniones columnares se denomina zona de transformación. Entonces, el tema de que vamos a abarcar hoy día básicamente se trata de la zona de transformación, donde vamos a poder estudiar los diferentes cambios que van a ocurrir y que van a verse afectados. Acá podemos tener unas imágenes fotográficas en donde ya no es un gráfico simple, en donde podemos ubicar con claridad con líneas claras la unión escamocolumnar. Debemos señalar además que la zona de transición no es una zona fija, es una zona que cambia, que tiene un trayecto distinto en cada cuello y distinto en cada mujer. Entonces, de manera que es importante que conozcamos simplemente ubicarnos por las características que tiene este cuello para poder estudiarlo. Recordemos que de las lesiones que vamos a hablar, todo tiene su origen en una infección por el papilomavirus. El papilomavirus es una condición necesaria para que se produzcan lesiones precancerosas en el cuello del útero, no siendo la única, pero son condiciones necesarias para que se produzca la transformación de este epitelio a una lesión precancerosa y finalmente probablemente a una lesión de tipo cancerosa. Entonces, en la primera imagen podemos observar un cuello aparentemente sano, pero infectado por un papilomavirus. Recordemos que este papilomavirus va a ingresar al epitelio en la zona de transformación y va a causar una serie de cambios que se van a notar progresivamente con el tiempo, con el transcurrir de muchos años. No son cambios inmediatos. El tiempo que ocurre de estos cambios varían entre una persona y otra, entre un tipo de lesión hacia otra, y depende mucho de otros factores, como sobre todo del estado inmunitario de la persona. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo encontramos, cómo buscamos estas lesiones que va a ocurrir o que va a causar el papilomavirus en el cuello uterino? Hacemos lo que se denominan las pruebas de tamizaje. Hemos considerado, coordinando con los organizadores de este curso, que hablemos básicamente de las pruebas que están accesibles
y que están, se pueden realizar, son susceptibles y que están ya en la posibilidad de poder hacerse, sobre todo en nuestra región, porque existen otras pruebas que lamentablemente en nuestra zona no llegan, son muy costosas y que no se van a poder aplicar. Entonces el tema es, básicamente nos vamos a referir a estas 4 grandes pruebas que vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico, buscar estas lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. La prueba más conocida, ampliamente muy difundida, todos sabemos que tiene muchos años en el mercado y aplicando, se llama la citología cervical o el Papa Nicolau. Si bien el Papa Nicolau no ha demostrado ser una prueba muy eficiente, pero todavía tiene su lugar en el tamizaje, sobre todo en países como el nuestro. Además tiene ya una infraestructura en la que puede desarrollarse todavía esta prueba. La otra prueba más simple se denomina a través de la inspección visual con ácido acético. Luego, las más modernas que tenemos, a las que podemos acceder de alguna manera, son las pruebas moleculares que se utilizan para detectar el ADN del virus. Y teniendo esta posibilidad, sabiendo si la paciente tiene ya alguna sospecha de lesión, utilizamos además la colposcopía asociada a la biopsia para poder diagnosticar una lesión premaligna o maligna inclusive. Entonces, el Papa Nicolau se resume, no vamos a enseñar cómo se toma la muestra porque es motivo probablemente de otro tema. Aquí lo que queremos es resaltar qué es lo importante, porque no la procesamos nosotros. En el Papa Nicolau el inconveniente fundamental, ¿qué cosa es? Que intervienen muchos procesos y algunos de estos procesos pueden fallar y por lo tanto el resultado no ser el más adecuado. Entonces, pero nos llega a la mayoría de personal de salud, nos llega un informe de una muestra tomada en el Papa Nicolau. Cuando la muestra es insuficiente nos va a decir el patólogo o el citotecnólogo o el tecnólogo nos va a decir muestra insuficiente y tendríamos que tomar otra muestra. Pero si hemos tomado una muestra adecuada, o por lo menos hay el tejido que se puede leer, nos va a llegar un informe parecido al que tenemos resumido en este cuadro. Y para ello, para hacer este informe, se utiliza el sistema Bethesda, que ha ido también modificándose progresivamente durante los años que tienen uso. Primero puede decirnos negativo para malignidad. Segundo, pueden haber cambios celulares de reparación. A estos cambios celulares se conoce como la metaplasia escamosa. Otro grupo de informes puede llegar a ASCUS, dice ASCUS. Esta se refiere a las células escamosas que son atípicas, pero que no le encuentran un significado si van hacia la malignidad o son más normales, digamos, tienen bajo riesgo de ser anormales o malignas. Entonces, hay otro grupo que es el ASC-H. Esto se refiere a las células, si bien no lo puedo definir si es normal o es, digamos, es atípica, pero tiene más posibilidad de ser maligna. Y luego otro grupo, estos dos grupos se refieren al exocervix solamente. Y el siguiente grupo, cuando veamos un informe de un Papa Nicolau, es el CGA, que se ven pocas veces, por supuesto, porque se refiere a las células glandulares, a las células del canal cervical. Entonces, luego está el otro gran grupo, por lo general, que nos llega, es el de la lesión intraepitelial escamosa. Y ahí vamos a ver una que dice lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y la lesión intraepitelial de alto grado. Podría, si el caso fuera, haber un resultado que nos diga cáncer invasor, que sería o es lamentable. Las lesiones premalignas del cervix, entonces, ahora se dividen en dos grandes grupos: la lesión de bajo grado y la lesión de alto grado.
En las lesiones de bajo grado se consideran aquellas neoplasias intracervicales conocidas como NIC1, que no comprometen la mayor parte del epitelio. Y las lesiones de alto grado están consideradas, dentro de las cuales están consideradas el NIC2 y el NIC3. Entonces, esto debido a lo que el patólogo encuentra al grado de compromiso que tienen las células del cervix. De acuerdo a eso hace un diagnóstico. Este diagnóstico lo recibimos en el resultado e interpretamos. Podría llegarnos simplemente como NIC1 y nosotros ya sabemos entonces que es una lesión de bajo grado. Si nos llegara un NIC2 o un NIC3, la colocamos dentro del grupo de patologías o lesiones de alto grado. Respecto al tamizaje con el ácido acético. El ácido acético es un producto barato, muy económico, que es muy accesible para cualquier profesional, para cualquier persona. Incluso se usa mucho ácido acético hasta para la comida. Pero el que se recomienda y se debe usar como tamizaje de lesiones premalignas se denomina ácido acético al 5%. En realidad es entre el 3 al 5%, pero preferimos nosotros señalar que es más adecuado utilizar al 5%. Este ácido se aplica directamente en el cervix o en el exocervix con una torunda, un algodón o una gasa por un periodo de 1 minuto aproximadamente, y el epitelio que es anormal va a resaltar, va a tornarse de un color blanco y puede ser detectado fácilmente. Así, con una buena iluminación nosotros podemos identificar que ahí lo más probable es que haya una lesión precancerosa, o es una sospecha al menos, aunque esta es una prueba, no es muy específica, ¿no? Es una prueba que tiene muy buena sensibilidad, pero también nos puede distorsionar o sobredimensionar el resultado. La sensibilidad de esta prueba está en alrededor del 70-80% para casos de lesiones de alto grado. Para lesiones de alto grado. Si la lesión es menor, por supuesto la sensibilidad va a ser mucho mejor. La ventaja es que este es un método sencillo, como les he dicho, que lo podemos aplicar en cualquier lugar, en cualquier consultorio, hasta en nuestras zonas rurales, por un personal que esté adecuadamente entrenado, que es de bajo costo y que tiene una acción. Nosotros podemos ver el resultado inmediatamente, no vamos a esperar que alguien lo interprete, nosotros estamos interpretando. El resultado va a depender de quién, va a depender del operador. Ese es el gran inconveniente, porque el operador requiere mucho training, mucho recorrido, mucha experiencia para poder identificar esta lesión. Ese es el inconveniente que tenemos. Por supuesto que en el tiempo que venimos recibiendo y tratando, viendo pacientes que han sido tamizados con ácido acético, se observa que hay mucho sobrediagnóstico. Pero en fin, estamos valorando, estamos aplicando una prueba y que varias de ellas sí son realmente positivas y son casos que se tratan y evitamos la muerte por un cáncer invasor más adelante. Y acá, bueno, hay unas imágenes con el ácido acético o IVA podemos obtener hasta 3 resultados. Solamente 3 resultados. Uno que es negativo, que no se pinta de blanco ninguna zona del cuello. Otra que es positivo, que sí encontramos imágenes o epitelio acetoblanco, se denomina, delgados o gruesos como se ve en las imágenes. Y también podemos tener lesiones que son claramente muy sugestivas de un diagnóstico ya. Pero con esta prueba solo los podemos informar como sospecha de cáncer. Las pruebas, digamos, más seguras, más certeras para detectar el papiloma virus, que es el factor principal de riesgo principal para
alterar las células del cuello hacia la malignidad son las pruebas moleculares, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas moleculares, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas. Entonces, desde las que se lo aplica o lo toma la muestra el personal de salud, hasta aquellas pruebas que la paciente ella misma puede tomarse una muestra. Se le explica cómo lo hace, va a un baño, va a un sitio privado, se introduce el hisopo y luego entrega la muestra. La ventaja de esta prueba es que tiene alta sensibilidad. Esta prueba además puede ser muy privada para la paciente, no necesito colocarle un espéculo, ni ver sus genitales, por si puede ser una barrera para eso. De repente las pacientes no quieren pasar con un varón, ¿no? O es un médico, de repente ellas no quieren que el doctor las vea los genitales, coloque el espéculo. Sin embargo, sí se puede tamizar utilizando esta prueba. Y es muy sensible, es muy buena. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta prueba? Nos puede salir pues que tiene papilomavirus. Y dependiendo de la prueba, hay pruebas que te identifican los virus, te tipifican los virus de alto riesgo solamente, otras te tipifican virus de alto y de bajo riesgo. Y algunas que te tipifican solo las más frecuentes, los virus más frecuentes. Entonces, que afectan el cuello. Entonces, de las que se usa en la región lamentablemente no son las mejores o las pruebas más sofisticadas, pero sí tenemos en la región ya introducida en los establecimientos del primer nivel pruebas moleculares. El problema es que el Ministerio de Salud, el Estado, no tiene continuidad con el abastecimiento de las pruebas. Esas pruebas son insuficientes para la cantidad de pacientes que se necesitan o se requieren tamizar. Acá tenemos una lista de pruebas moleculares con sus respectivos datos de sensibilidad y especificidad. El Ministerio de Salud ha estado usando el GeneXpert con muy buena sensibilidad, muy alta sensibilidad y una especificidad alrededor del 81-82%. Las pruebas de tamizaje para detectar el papilomavirus se recomiendan, según las guías del Ministerio de Salud, aplicar a las mujeres entre los 30 años a 49 años, 11 meses, 29 días. Son las más efectivas, por supuesto que el IVA y Papá Nicolau. El problema principal es que tiene un costo elevado y sobre todo son ventajosas si es que son muestras autocolectadas, autotomadas por la propia paciente, que facilita incluso ir a una comunidad, a una charla, a una reunión y reunir a las mujeres, y después de la reunión podemos terminar con 10, 15 muestras procesar para tamizar a estas mujeres. ¿Cuál es la ventaja de esta prueba? Yo diría, primero que no es tanto la prueba, sino que los inconvenientes que tiene la prueba, por el costo alto, el Ministerio no tiene suficientes pruebas para tamizar a todas las mujeres. Y lo otro es que la prueba no te detecta la lesión premaligna. La prueba te va a detectar el factor principal que se llama papilomavirus. Solo te va a decir, tiene papilomavirus de alto grado o de alto riesgo, más no nos va a decir si tiene lesión premaligna. Para eso hay que hacer otros estudios, pero por lo menos ya sabemos si tiene el factor principal. Ya debemos aplicarle otros métodos, persuadir a esta persona, a esta mujer, para que pueda ser evaluada y poder profundizar el estudio a fin de ver si este virus le está causando alguna lesión en el cuello útero. Dentro de las imágenes podemos ver más o menos acá un equipo que utilizamos para profundizar el estudio en las mujeres que tienen una prueba positiva. ¿Quiénes van a ir a la prueba, a la colposcopía? Son las mujeres que tienen un Papá Nicolau alterado, todas las ASCUS, todos los resultados ASH. Van también las mujeres que tienen lesiones glandulares o células glandulares atípicas. También van las mujeres que tienen lesiones de bajo y de alto grado.
suma todas las que se dice que tienen un Papa Nicolau alterado o positivo, como comúnmente se señala. Lo que va a tener la ventaja de utilizar la colposcopía es que vamos a poder ampliar la imagen y estudiar mejor si esta lesión realmente es una lesión premaligna. Definimos el sitio de las lesiones, sus características, y podemos tomar una muestra de ese sitio donde observamos la lesión. Podemos tomar una muestra, una o dos. No, tampoco es recomendable tirar un balazo al cuello, porque también hemos visto eso, que pacientes nos llegan como con zonas biopsiadas de 5, 6, hasta más puntos de toma de biopsia. No es necesario, aunque tomemos unas 2 o 3 máximo muestras para la lectura de la biopsia, será suficiente si es que hemos tomado del lugar adecuado. Entonces, con la colposcopía vamos a reconocer características macroscópicas de las células del tejido, del epitelio exocervical y el patrón vascular sobre todo. Además, nos permite distinguir áreas normales y anormales o sospechosas para poder dirigir nuestra biopsia. Y el objetivo principal es identificar pues lesiones precancerosas o cancerosas para tomar la muestra, porque el diagnóstico definitivo de la lesión precancerosa lo da la anatomía patológica. Yo puedo ver una lesión ahí, pero no necesariamente estoy seguro de que sea un cáncer o una lesión precancerosa. Y si fuera una precancerosa, si es de bajo o de alto grado. Sospecho, intuyo por las características, pero no puedo definir. Lo que me va a definir es la biopsia o el estudio anatomopatológico. Una vez que hemos definido nuestra lesión precancerosa, tipificada nuestra lesión precancerosa, podemos hacer el tratamiento para interrumpir la historia natural de la enfermedad, para interrumpir este proceso de cambios progresivos y lentos en el cuello que le podrían llevar hacia un cáncer, ya sea una lesión de bajo grado o de alto grado. Para poder manejar estas lesiones del cuello, contamos con métodos ablativos y con métodos excisionales. La ablación, en nuestro medio contamos con la termocoagulación y la crioterapia, y la excisión, el ConoLip y el ConoFrío. El Ministerio de Salud viene implementando desde hace varios años ya, con la inclusión de la guía que estamos tratando en este caso, una estrategia que se denomina el ver y tratar. No es una estrategia nueva, es una estrategia que ya se ha aplicado en otros países, sino que nosotros, como siempre, tenemos un gran retraso en la aplicación de la tecnología inclusive. Entonces, lo que te señala la guía del Ministerio es que podemos ver la lesión y tratarla al mismo tiempo, porque lo que ocurre es que la mayoría de pacientes se pierden el seguimiento, no regresan al seguimiento, por distintas circunstancias, sobre todo las económicas y geográficas, y porque además por su cultura, porque ellas dicen, me han dicho que ellos no entienden la diferencia entre lesión precancerosa e infección por papilomavirus. Ellas creen que ya es cáncer, y entonces van a su comunidad, van a su lugar de origen, y quizá más allá algunas van al bosque y empiezan a hacerse un tratamiento con hierbas, con cortezas, incluso con curanderos y chamanes. Y después de 2 o 3 años vuelven con un cuadro lamentable en donde ya es muy poco lo que se puede hacer, por lo menos en nuestro medio. De manera que por esta razón es que el Ministerio de Salud viene impulsando esta estrategia que se llama ver y tratar. Veo la lesión y lo trato, pero para poder ver la lesión, como ya he señalado, tengo que entrenarme, tengo que conocer las lesiones para poder tratar adecuadamente. Entonces, una de las formas de tratar
mediante el método de ablación se denomina la crioterapia. Como su nombre lo dice, es un proceso de congelación. Se somete al cuello a congelación. No es que le agarremos al cuello y le metamos una barra de hielo o le metemos en el refrigerador y congelador rápidamente. Utilizamos un equipo que se denomina la criosonda o la criopunta para poder congelar. Para poder congelar el cuello utilizamos, acá en el medio es más frecuente, utilizar el dióxido de carbono. Es un gas comprimido que viene en balones que lamentablemente en nuestra ciudad no se comercializa, ¿no? O sea, hay que traerlos de la costa, esa es la dificultad. Los balones son grandes, no son fáciles de trasladar, menos ahora en nuestra época donde hay sequía, la vaciante no permite llegar a la orilla de los pueblos, ¿no? Hay que cargar, hay que caminar y algunos no pueden ni siquiera salir de su zona. Entonces eso hace que esté dificultoso la aplicación en lugares alejados. Además del CO2 se puede utilizar el óxido nitroso, que también es muy efectivo. Algunos investigadores dicen que es aún un poco más efectivo que el CO2, sin desmerecer la efectividad del CO2 para el manejo de las lesiones premalignas. Utilizando este equipo que se denomina la criopunta o la pistola de crioterapia, que tiene una criopunta, sometemos a congelamiento o a congelación al cuello del útero. Esta congelación tiene un esquema, se denomina el esquema 3-5-3. Congelo, doy pase al gas CO2 por 3 minutos en contacto directo con la lesión y con el exocervix, ¿no? Con el cuello. Después de los 3 minutos interrumpo la congelación y descanso por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, vuelvo a congelar por 3 minutos más y hemos concluido con el proceso de la crioterapia. Como verán, 3, 5 y 3 son 11 minutos más la preparación. Nos llevará aproximadamente 20 minutos hacer el tratamiento de una lesión precancerosa utilizando la crioterapia. Un poco de inconveniente, pero el operador tiene que tolerar un poco la incomodidad, la molestia de estar 11 minutos o un poco más, hasta más, ahí pegado fijamente hacia el cuello uterino, porque lo que ocurre es que una vez que das pase al gas, la pistola, la criopunta de la pistola se pega al cuello, se adhiere al cuello, no se separa fácilmente. Y aún terminado el segundo proceso de congelación, ni siquiera en el descanso lo puedo retirar. Es bastante incómodo, a veces se cansa, y luego de los últimos 3 minutos de congelación hay que esperar un poco más para que la pistola que descongele, para que la pistola se pueda desprender y podamos terminar el proceso y dar las indicaciones al paciente. ¿Cuáles son los criterios que se deben usar o que se usan para poder tratar una lesión por ablación? Por ablación. Primero debemos contar con el material, el gas y la pistola adecuada. Pero la pistola tiene unas puntas metálicas bañadas en un metal precioso que principalmente es el oro. Este metal tiene formas distintas, hay cabezales o criopuntas diferentes, de diferente tamaño, y si no tenemos el tamaño adecuado va a ser imposible poder dar tratamiento por crioterapia. El otro criterio elemental es que la lesión que vamos a tratar no supere el 75% de la zona de transformación o del exocervix. El tamaño de la lesión no tiene que ser mayor al 75% del exocervix. Y que esta lesión esté confinada, esté localizada solo en el exocervix, que no ingrese al canal, que no ingrese al endocervix. Esos criterios se deben usar para poder aplicar la crioterapia. Había señalado además, y no lo he considerado acá una imagen, que otra forma de hacer ablación era la termocoagulación. Este es un proceso más sencillo aún que la crioterapia. Utiliza un termocoagulador con unas criopuntas parecidas a la que usa la crioterapia, solo que esto funciona por calor. Es una pistola que utiliza baterías recargables
y que estas, por esa razón, sí pueden ser utilizadas en zona rural, en lugares más alejados, se pueden recargar donde hay energía, las 2 baterías o más, y se trasladan a sitios, y cada carga puede durar para varios procesos, varios tratamientos. Y esta termocoagulador tiene, descarga un calor en la zona de la lesión y va a desprenderse porque va a causar una quemadura, ¿no? Va a caer la zona lesionada y por esa razón puede eliminar la lesión precancerosa. La aplicación de esta termocoagulación es solamente durante 45 segundos y la ventaja de esto es que yo puedo aplicar, si la punta del termocoagulador no cubre toda la lesión, lo puedo aplicar, hacer una segunda aplicación en la zona que no ha sido afectada por el calor del termocoagulador en la primera aplicación. Hay lesiones, a veces es preferible que las lesiones se traten utilizando la escisión, y la escisión más común que utilizamos se denomina el CONOLIP, en donde se utiliza anestesia local a nivel del cuello y utilizando un material que se denomina el ASALIP, que también tiene tamaños y formas un poquito diferentes. Se puede sacar, utilizando la energía eléctrica, utilizando un electrobisturí, se puede retirar la zona de transformación, o sea, retirar la zona de la lesión. Y la ventaja de este método es que no solo retira la lesión, sino que te brinda un tejido adicional, te deja una muestra, y esa muestra va a volver a la anatomía patológica para que el patólogo nos diga si es una lesión de alto grado o no ha sido una lesión de alto grado, o ya es un cáncer, fue un cáncer. Y si ha sido la lesión, nos va a decir además si la lesión salió completa o no salió completa. Es la ventaja que tiene utilizar el CONOLIP. Es actualmente, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, es el método más utilizado para tratar las lesiones precancerosas del cuello y útero. También existe otra forma de tratar, sobre todo aquellas lesiones que no están confinadas al exocervix solamente, o que aquellas que tienen compromiso glandular, las que van hacia el canal cervical, utilizando el cono frío, se llama. Eso sí es un poquito más sofisticado, hay que hacer estudios al paciente para prequirúrgicos, porque hay que ingresar a sala de operaciones bajo anestesia, raquidias, hay que retirar con un bisturí directamente la zona lesionada, utilizando un cono, o sea, en forma mucho más profunda, se saca más tejido de igual manera y va a anatomía patológica para poder decirnos si es o no la lesión y si salió toda o no. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Espero que lo puedan diferenciar ante una lesión o para diagnosticar una lesión o una probable lesión. Creo que esto es clave para que podamos utilizarlo, que mi interés personal es que se use, que se entienda lo que se está diciendo y empecemos a aplicar, porque no tiene sentido que conozcamos técnicas muy sofisticadas que se están estudiando y aplicando en otro lado, cuando nosotros no podemos aplicar ni bien siquiera las pocas que tenemos. Entonces, el objetivo principal es tamizar a las mujeres de 30 a 49 años, porque es el grueso de pacientes, según la estadística en el país, el grueso de pacientes se nos presentan o se inician o debutan las lesiones premalignas y el cáncer de cuello uterino. Ahí está el mayor grupo de pacientes que tienen la enfermedad. Sin querer decir que antes de eso no hay, claro que sí hay, después de esa también hay, pero se debe tamizar a las mujeres de 30 a 49 años utilizando una prueba molecular. El problema es si no tenemos disponibilidad, pero supongamos que tengamos disponibilidad y la prueba molecular sale positiva. Si contamos con un colposcopio, entonces debemos ir a la colposcopía. Si a la colposcopía no encontramos lesión, hacemos un control, citamos a la paciente a un control de aquí en un año. Y al año vamos a hacer nuevamente IVA y prueba molecular. Si el caso fuera prueba molecular positiva en el primer tamizaje. Pero si salió positiva y no tenemos colposcopio, entonces de frente le hacemos IVA. Vamos y hacemos inspección visual con ácido acético. Si esta inspección visual con ácido acético es negativa, entonces volvemos a citar al paciente al año
para poder hacer un nuevo estudio. Pero si el IVA es positivo y tiene criterios para hacer terapia ablativa, o sea, la lesión está confinada al exocervix, este tamaño no supera el 75% del exocervix, esta lesión no ingresa al canal, entonces aplicamos o podemos aplicar crioterapia, si es que disponemos de la pistola de crioterapia o la criopunta adecuada. Entonces aplicamos la terapia ablativa y le citamos al control, le hacemos seguimiento hasta el año, donde le volvemos a aplicar IVA y Papá Nicolau para el seguimiento. Si estos resultados de seguimiento después del año de haber hecho una crioterapia son negativos, entonces se cita al control cada 3 años o al tercer año a la paciente. Si al año de control las pruebas que hemos hecho, IVA o Papá Nicolau, salen positivas, se considera que la crioterapia ha fallado en el tratamiento. Por lo tanto, debemos pasar a colposcopía, tomar la biopsia y recibir el resultado. Vamos a decidir si procedemos a un ConoLip o a un ConoFrío. O pasamos, si la lesión hubiera progresado hacia hacer una lesión maligna, podríamos pasar a otros tratamientos como la histerectomía radical. Las mujeres mayores de 50 años, yo no quisiera confinar el tamizaje solo a las mujeres de 50 a 64, como se dice, pero yo estuve en la discusión nacional cuando se habló y hablamos de esta guía, y los de Loreto fuimos los que nos opusimos a que solo se tamice a las mujeres de 30 años para arriba y se dejaba de lado a las mujeres menores, cuando nosotros en Loreto tenemos casos bastante frecuentes de cáncer antes de esa edad. Es así que en la guía nacional se incluyó que ahora se hagan las pesquisas de tamizaje a las mujeres de 25 años para arriba, en general. 25 años hasta los 29 años, 11 meses, 29 días, y de 50 para arriba se hacen Papá Nicolau. Solamente se recomienda prueba molecular a las pacientes que están entre 30 y 49. Entonces, se hace con Papá Nicolau. Y si el Papá Nicolau es negativo, entonces se hace un control cada 3 años. Pero si el Papá Nicolau está alterado, sale una lesión de bajo grado, entonces vamos a pasar a lo que ya hemos descrito, colposcopía. Si hay lesiones visibles, hacemos biopsias y manejamos según el resultado de la biopsia. Si no hay lesiones visibles, tomamos una muestra del canal cervical, porque recordemos, y creo que me olvidé de señalar, que la colposcopía nos permite abordar principalmente el exocervix. Recuerden que no tenemos acceso al canal a través de la colposcopía. Por esa razón es que si hay no hay lesión visible, debemos asegurarnos que en el canal no haya ninguna lesión, por eso tomamos un curetaje o una biopsia de canal cervical. Aquí tenemos un cuadrito donde señalamos la validez, la sensibilidad y especificidad de las distintas pruebas de tamizaje, IVA, Papá Nicolau y la prueba molecular. De lejos, la prueba molecular es la más sensible y es una de las más, bastante específica. El Papá Nicolau tiene una gran desventaja, es el número de operadores que se tienen y la infraestructura es insuficiente porque se requiere muchos procesos en los que están involucrados y la aplicación durante muchos años, esta prueba realmente no ha contribuido mucho a resolver el tema del cáncer de cuello uterino. Esta es una presentación basada fundamentalmente en las guías del Ministerio de Salud, ya que en unas presentaciones anteriores se han hablado de otras técnicas que se utilizan para manejar lesiones cervicales, ya sea por precáncer o cáncer. De manera que, como les he señalado al comienzo, no sirve de mucho que aprendamos nuevas técnicas. Por supuesto que está bien conocerlas, pero si no manejamos las nuestras, si no aplicamos las nuestras, definitivamente estamos en nada. Y lo que las mujeres de Loreto necesitan es ayuda, información.
necesitan tamizaje para poder identificar las lesiones premalignas. El gran drama que tenemos ahora es que lamentablemente nos llegan más mujeres con lesiones malignas que con lesiones premalignas. Entonces quiere decir que estamos llegando tarde, no estamos tamizando a tiempo. Mujeres que ya tienen síntomas, cuando las lesiones premalignas por lo general no presentan o no dan síntomas. Muchísimas gracias. Hasta acá es la primera presentación. Bien, agradecidos por la ponencia del doctor Reiles. Si hubiese alguna pregunta, a ver, veamos si en la plataforma. Ok, de momento hasta que puedan realizar alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta. Doctor Reiles, bajo su experiencia, dentro de los procedimientos que se han mostrado, ¿no?, como la crioterapia o el CONOLED, o de repente otros tipos de procedimientos un poco de mayor envergadura, ¿cuál es la factibilidad en la cual de repente el personal, claro, especialista, ¿no?, de ginecología obstetricia podría desempeñarse? ¿Cuál de estos, digamos, podría tener más asequibilidad por parte de las instituciones? Bueno, yo lo que creo que aquí hay varias cosas. La labor más importante que tenemos que hacer es la educación. Es una gran tarea que hemos delegado, no sé a quién, pero lo hemos delegado y lo hemos pospuesto. El problema principal es que la gente no conoce el tema y el solo decirle papilomavirus genera una ansiedad y un estrés que parece que ya se va a morir, ¿no? Ellos creen, hasta profesionales vemos que dice, me han hecho la prueba y es algo positiva, prueba molecular de alto riesgo, y ya sienten que van a morir, piden que le saquen todo de útero, todo, incluso vagina. Entonces, el problema principal que tenemos es eso, y basado en eso, estamos sobrediagnosticando, estamos sobretratando algunas lesiones que ni siquiera son lesiones premalignas. Entonces, para este proceso se requiere preparación. O sea, necesariamente no tengo que ser ginecólogo para hacer un tamizaje. Yo puedo hacer una prueba IVA, puedo hacer un tamizaje con IVA en mi comunidad, en mi establecimiento, en mi consultorio, sin necesariamente manejar colposcopía, porque requiere otra habilidad, otra preparación. Y es muy factible hacerlo, llevarla hasta comunidades más lejanas. Solo necesitamos una buena fuente de iluminación y tener el ácido acético y los ojos preparados para mirar los cambios que hay en el cuello, identificar la lesión precancerosa. Yo diría que el IVA tal vez es que más se aproxima, más se acerca al tamizaje. La otra cosa es el Papá Nicolau. Si bien es cierto, el problema del Papá Nicolau es la demora en el resultado de la comunidad. Uno va a zona rural, a veces encuentra a los pacientes y les pregunta si se ha hecho un Papá Nicolau. Dice, sí me ha hecho, hace 3 años me han hecho. ¿Y dónde está? ¿Qué salió? No sé, porque nunca me dieron el resultado. Entonces, ¿y por qué? Averiguas por qué no le dieron el resultado. Entonces sale una serie de argumentos. Se perdió la lámina, se rompió la lámina, no lo recogieron, lo enviaron pero nunca llegó. Entonces, o la muestra fue insatisfactoria. Entonces, eso hace que el Papá Nicolau tenga mucha desventaja para un tamizaje, sobre todo en zona rural. Sin embargo, el IVA sí puede ser. Y todo lo que he señalado ahora, lo hacemos acá en Quito. Está, digamos, al alcance de toda la población. Lo hacemos. Solo que tienen que llegar al lugar adecuado. Los pacientes que tienen CIS, todo esto lo cobertura el CIS y se puede hacer. Solo tenemos que encontrar la sospecha o la lesión, tamizarla y referirla en forma adecuada al establecimiento adecuado para poder hacer. Se necesitan, por supuesto, mucho más profesionales para entrenarse, se necesitan horas para entrenarse, sí, se necesitan, y es urgente hacerlo porque este es un tema que afecta mucho a Loreto, porque Loreto tiene la causa más alta de cáncer de cuello uterino a nivel nacional, la tiene Loreto.
Alrededor del 30% del cáncer del país es de cuello uterino, es de Loreto. Y lamentablemente ya son cánceres, ni siquiera son lesiones premalignas. Muchas gracias, doctor, por la acotación. Es importante justamente la capacitación continua, ¿no es así? Conocer estos aspectos en los cuales el personal, de repente el médico serunista, ¿no?, que puede tener acceso a ciertos, como el IVA, ¿no?, evidentemente con capacitación, ¿no?, más allá de los procedimientos de mayor envergadura, como lo mencionó. Bien, doctor, muchas gracias. Damos pase a la siguiente. Justamente el doctor Reiles nos va a compartir